¿Qué pasaría si estás viendo una película o leyendo un libro y el villano no apareciera sino hasta 2/3 del camino? No estoy hablando de tener un personaje que secretamente sea el villano, sino simplemente no tener ningún antagonista hasta el final de la narración. Podría seguir siendo una historia interesante, pero parecería que hay un gran agujero y te estás perdiendo de una gran parte del drama. ¿Y qué pasaría si no fuera una historia que estuvieras viendo, sino una de la que fueras parte? ¿No querrías saber contra quién estás luchando y cuáles son sus motivos? Esto no es tan sorprendente, dado que el adversario está interesado en mantener su identidad y motivos ocultos. La traducción de José Smith de la Biblia añade un capítulo entero de Moisés 1, donde Satanás trata de intervenir y detener a Moisés antes de que Dios pueda revelarle toda la historia. Se dan más antecedentes y Moisés 5 es donde se revela que Satanás fue expulsado del cielo por tratar de destruir el albedrío del hombre. El libro de Moisés también revela que no fue solo una serpiente sutil la que tentó a Eva en el jardín de Edén, sino que Satanás actuó a través de la serpiente o directamente él estaba trabajando por sí mismo para frustrar la obra de Dios. El término Satanás aparece en Primera de Crónicas 21:1, pero allí se utiliza como un término general para un adversario, una descripción general de un ser sobrenatural opuesto a la obra de Dios. Satanás también aparece como un personaje en el libro de Job, pero no se nos da ningún motivo para sus acciones, solo que es alguien a quien le gusta discutir con Dios. No es realmente hasta Isaías 14, en la Biblia hebrea, la parte de la historia de fondo de Satanás que comienza a ser revelada. Hablando sobre el rey de Babilonia, Isaías compara al rey con Satanás escribiendo lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitas a las naciones. Doctrina y Convenios, sección 76, versículo 26, confirma que Satanás fue una vez conocido por Lucifer, un nombre que significa el portador de la luz. También confirma que Lucifer no siempre fue el príncipe de las tinieblas y la fuente de mal. En Apocalipsis lo describe como lo siguiente: y esto también vimos, de lo cual damos testimonio, que un ángel de Dios que tenía autoridad delante de Dios, el cual se rebeló en contra del Hijo unigénito, a quien el Padre amaba y el cual estaba en el seno del Padre, fue arrojado de la presencia de Dios y del Hijo. Así que el adversario pasó de ser un ángel con autoridad a convertirse en Satanás, un adversario de las obras de Dios y de toda bondad. Toda inteligencia creada por Dios era inocente desde el principio. También sabemos que todo ser tiene el albedrío. Cristo es el ejemplo del mejor de los casos, lo que sucede cuando una persona usa su albedrío correctamente en cada instancia. Lucifer es un ejemplo del peor escenario, lo que sucede cuando una persona abusa de su albedrío y lo usa para el mal, para dañar a otros. Tanto lo mejor como lo peor existen, porque el principio del albedrío es tan sagrado para Dios que Él permite que sus hijos e hijas tomen sus propias decisiones. ¿Cuál fue el motivo de Lucifer para rebelarse contra Dios? Isaías nos da una idea. Tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, y me sentaré sobre el monte de la congregación hacia los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. A veces nos equivocamos al leer las escrituras al asumir que porque Satanás se ofreció a venir a la tierra es porque estaba tratando de reemplazar a Cristo como el salvador del plan de salvación. Aquí, Isaías deja claro que las ambiciones de Satanás eran mucho más grandes. Satanás no estaba planeando reemplazar a Jesucristo, su ambición era derrocar a Dios, como Isaías describe que quería ser como el más alto. ¿Por qué alguien sería tan tonto como para enfrentarse a un ser omnisciente y todopoderoso como Dios? Como objetivo, el profeta Ezra Taft Benson ofreció una visión de la caída de Satanás, enseñando: en el consejo premortal, Lucifer sintió orgullo, un hijo de la mañana. El presidente Benson definió este tipo de orgullo diciendo:
La característica central del orgullo es la enemistad hacia Dios y la enemistad hacia nuestros semejantes. Enemistad significa odio, hostilidad o estado de oposición. Es el poder por el cual Satanás desea reinar sobre nosotros. La oposición de Satanás puede verse completamente diferente a esto, pero el pecado del orgullo no es racional en absoluto. Piensa la última vez en la que te metiste en una discusión con alguien y en cierto punto supiste que estabas equivocado. ¿Acaso dejaste de discutir porque lo reconociste o seguiste discutiendo porque no podías perder la pelea? Ese es el orgullo y Lucifer le encanta saborear esas victorias. Hace que la gente sea miserable como él. Así que él persiste en sus esfuerzos. Con la perspectiva que nos da Isaías de Lucifer como el rey de Babilonia, nos deja ver que todos los que se oponen a la obra de Dios eventualmente pierden el poder de ellos desesperadamente de tanto que lo desean. Dios ama a sus hijos, pero no puede dar el poder a la autoridad a los que abusan y hacen daño a los demás. Los orgullosos caen, mientras que los mansos eventualmente heredan la tierra. El poder del gobernador como el rey de Babilonia o el ángel caído, Lucifer, puede parecer abrumador para nosotros, pero no es nada comparado con el poder de Dios.